será el globo. Aquí detrás tenemos, en esa diapositiva de la izquierda, tenemos el escenario donde se nos sitúa el hombre, donde nos van a dar los famosos parlamentos de hombre-Segismundo. Siguiente diapositiva. Tras una serie de tentativas a lo largo de un año y tras un largo proceso de documentación con filólogos y con gente que se dedica al mundo de la historia teatral, hemos propuesto, entre Jara y yo, esta posibilidad que nos viene marcados por la memoria de apariencias de Calderón. La memoria de apariencias es las indicaciones en las que Calderón le decía a su carpintero lo que quería. Y hemos intentado hacer la labor del carpintero, ¿no? Ver qué es lo que hubiera querido, ¿no? Por ejemplo, hemos situado, si se fijan, este es el león de San Marcos, refiriéndose, claro, a que este león no era un león cualquiera, no era el Rey León, era el león de los evangelistas, ¿no? El león de San Marcos, etc. Siguiente, por favor. Y este es el resultado final. El carro está situado al final de la obra. Hemos utilizado un único carro, no hemos tenido dinero para hacer los 4, y hemos hecho una pequeña trampa. En lugar de situarlos en vertical, los hemos situado en horizontal porque realmente pues quedaba más vistoso. Además, hemos hecho una actualización, por eso es historicista, no arqueológico, en la que hemos situado hasta un telón de boca que realmente pues, nos servía para que los actores hicieran los cambios. Pero creo que hemos logrado más o menos reconstruir la sensación de lo que sería ver un carro en el momento. ¿Puede poner el vídeo, por favor? En el centro de aquel orbe, en forma de pira, un risco, un árbol eleva, en cuya copa está la del racimo de calera, prensado el mosto con el blanco, terso, limpio pan de ángeles, de quien el real profeta predijo que el hombre le comería. Aquí. Llegad, pues, llegad, os digo. Pare, por favor. Porque solo el que le acierte le ha de gustar. Muy bien, como pueden observar, la situación de la escena nos va a mostrar dos planos, posiblemente serían los dos mismos planos que se utilizarían en una composición del 17, en la que tenemos una parte superior, en la que tenemos una figura divinizada que representa la gracia divina, en la que por detrás tenemos la cruz. Y aquí hay referencias de carácter cristológico, de carácter teológico de importancia. Y debajo, esta es la loa, tenemos un personaje que nos va a introducir con respecto al misterio de la Eucaristía. Lo que han visto es el estreno cósmico que tuvimos en el Festival de Almagro hace 2 semanas, en la que hicimos la inauguración del Festival de Almagro el día 4 de julio y el día 5 hicimos ya el auto sacramental. Y bueno, como yo tampoco tengo mucho que ver, he de decir que fue un exitazo, ovación cerrada, y la plaza de Almagro en silencio, por una vez, y aplaudiendo y diciendo bravos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Germán, por invitarnos a compartir este proyecto que, es cierto, Julio Vélez lo ha explicado muy bien, nos está dando mucha satisfacción. Es un proyecto de educación, ¿no? Investigador y también artístico, porque al final el público es verdad que de esto no sabe nada, de lo que vamos a contar ahora, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar sobre todo en explicaros las cuestiones escenográficas y también de puesta en escena, que es lo que yo sobre todo me he dedicado. Para el diseño de escenografía hemos tomado 3 puntos de partida muy claros. En primer lugar, la memoria de apariencia que dejó escrita el propio Calderón para la puesta en escena. En segundo lugar, las investigaciones realizadas sobre cómo pudieron ser, ¿no?, como Julio ha comentado antes, esos carros barrocos, ¿no?, de los autos sacramentales. Y en tercer lugar, la iconografía pictórica y escultórica también de la época, sobre todo en pintura española, pero también de otros lugares, ¿no? Me va a servir esta pintura para la intervención que voy a hacer yo hoy. Voy a hablar de 2 cuadros, uno que aparece en el telón representado y otro que me ha servido para inspirarme en la construcción de los árboles. Calderón apunta que debe ser así el carro de la tierra. Dice, el primer carro ha de ser un globo, lo más capaz que pueda dar de sí la fachada del carro. Su primer cuerpo ha de estar pintado de boscajes y entre ellos varios animales, y un globo lineado como mapa de esfera terrestre.
y entre sus líneas cuajado de rosas y flores, lo más hermoso que se pueda. Ha de haber delante 2 árboles de recortado, en que descanse a su tiempo el medio globo, que se ha de abrir en 2 mitades, y de la que quede fija ha de salir una mujer caballera en un león corpóreo, que es lo que os acaba de mostrar en el vídeo Julio, ¿no? Ponme la primera imagen. Vale, fenomenal. Las claves, por lo tanto, residen en el que en carro tiene 2 cuerpos, la parte de abajo, ¿no?, y la parte de arriba superior. Para la representación de la Tierra hemos buscado un mapa mundi de la época, en el que hemos incluido flores, porque Calderón así nos lo ha dicho, ¿no?, en la parte de abajo, para seguir ese dictamen calderoniano, y el león, como ha comentado Julio, es el león de San Marcos. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con lo que estábamos contando en la puesta en escena, porque es una referencia muy clara a la idea del poder, y de esto trata mucho el auto sacramental. En el cuerpo de abajo era necesario atender a la pura acción del auto, donde tenemos un personaje que lo meten en la cueva, que es un trasunto del Segismundo, que es el personaje de hombre, que hoy Víctor nos va a representar, con lo cual necesitamos una cueva, una parte de abajo donde ese personaje pudiera esconderse, para que luego el poder pueda sacarlo a luz. Qué manera tan bonita de decir que van a hacer al hombre, que es sacarlo a luz, ¿no?, sacarlo al mundo. No. Siguiente. Por favor, la siguiente. Ahí está, ¿vale? Bien. Por lo tanto, debíamos representar esa cueva en la parte de abajo. Luego, después de salir de la cueva, dice Calderón que le sacan a un palacio suntuoso, un hermoso paraíso para coronarle. Por lo tanto, yo tenía que representar también la antítesis de lo que era esa cueva. Por lo tanto, un paraíso. ¿Cómo representar un paraíso? Y además Calderón me dio una pista muy clara en ese texto que os he leído. Dice, su primer cuerpo ha de estar pintado de boscajes. Y por ahí, esa idea de incorporar un telón con una pintura. Hemos cogido una pintura flamenca que se conserva en el Museo del Prado de esa época, que se llama El Paraíso y los 4 elementos. Abre el auto sacramental precisamente la batalla de los 4 elementos por tener el poder sobre el mundo. Esta pintura representa a los 4 elementos, aire, fuego, tierra y agua, con sus atributos correspondientes, cuestión de los atributos que además aparece en la obra. El amor y la ciencia dan atributos a los 4 elementos de la naturaleza. Y por lo tanto, curioso que aquí también aparezca la idea de los atributos. Luego Julio nos va a hablar un poco de esto, ¿no? También la pintura representa el paraíso, la creación del hombre, la expulsión del paraíso por romper el precepto y comer de la manzana. Y esto es lo que tenemos representado precisamente en el auto sacramental. Aquí en palabras y no mediante pintura. El nacimiento, la ruptura del precepto cristiano del hombre por su soberbia y ambición, la caída en la culpa y la salvación de Dios, que termina por coronar al hombre como príncipe heredero del poder. También en el cuadro aparecen animales, tal y como Calderón nos ha dicho antes, ¿no? Por lo tanto, era fantástico este cuadro, ¿no? Nos venía fenomenal para representar esto, venía, digamos, al pelo, ¿no? Por lo tanto, nos quedamos con él para la pieza dramática. Sin embargo, para la inspiración con respecto a este árbol, que aparece Calderón, dice, un árbol en recortado, los árboles los he diseñado a partir del cuadro Alegoría del árbol de la vida, que aparece aquí, de 1653, de Ignacio de Ries. El hallazgo fue a partir de buscar referencias barrocas del cedro del Líbano, clara referencia al árbol de Dios, tan presente en la Biblia. En el ángulo superior del cuadro puede leerse, mira que has de morir, mira que no sabes cuándo. Y en el ángulo superior derecho dice, mira que te mira Dios, mira que te está mirando. Me parece muy lorquiano esto, ¿no? Esto se relaciona directamente con el objetivo del auto sacramental como literatura barroca y la idea de la contrarreforma de educar al pueblo en los preceptos, ¿no?, cristianos. Pero aquí no terminan nuestros descubrimientos con relación a este cuadro y los significados de la obra de Calderón. Y es que en un artículo dicen que este cuadro es el símbolo del poder terrenal y de la ambición desmedida de los poderosos que serán fulminados por Dios como castigo a su soberbia. Pero ambos ejemplos, ¿no?, pertenecen al Antiguo Testamento, lo que significa la ausencia de un elemento clave en la obra de Ries, la figura de Cristo que actúa como intercesor entre la voluntad divina, intentando exhortar a la humanidad, rectificar su conducta, ¿no?, y advertir de los peligros. Realmente esto que habla este cuadro es de lo que nos habla el auto sacramental. Por lo tanto, se deduce que el árbol de Ries representa la fugacidad de la vida humana, del poder terrenal y los placeres mundanos.
y esto nos lleva directamente a la obra calderoniana. Como veis, este significado, ¿no?, se relaciona con la ambición del hombre, el castigo de su soberbia, ese Cristo representado en la figura del peregrino que aparece en la obra, ¿no?, que es esa sabiduría, que se sacrifica por el hombre para salvarle de su ofensa. Vamos a ver una escena luego de ellos, donde precisamente lo que hacemos es lavar al hombre su ofensa, ¿no?, como sucede en el auto. Por lo tanto, el poder terrenal del hombre sobre la naturaleza y la necesidad del hombre de guiarse por su entendimiento y no solo por su albedrío, que representa los placeres mundanos. Al final, esta obra es verdad que habla de los preceptos cristianos, pero para mí como directora habla de algo fundamental e interesantísimo y muy, muy contemporáneo, que es cómo el hombre debe ejercer el poder que de alguna forma nos ha dado, ¿no?, en esta vida, en este planeta. Debemos ejercer el poder desde la responsabilidad y desde la armonía con los elementos de la naturaleza y no abusando de la naturaleza. Vamos a ver el primer fragmento. Pues, ¿por qué? Si es hermoso luminar que a un tiempo ver y cegar hace, otra criatura fue. Apenas nacer se ve cuando con la majestad de su hermosa claridad azules campos corrió. Teniendo más alma yo, tengo menos libertad. ¿Por qué, si es sabia aquella que ramillete de pluma va con ligereza suma por la campaña bella? Apenas nace cuando en ella, con libre velocidad, discurre la variedad del espacio en que nació. Teniendo más vida yo, tengo menos libertad. ¿Por qué si es bruto el que bellas manchas salpica la piel, gracias al docto pincel que aún puso primor en ellas? Apenas nace y las huellas estampa, cuando a piedad de bruta capacidad uno y otro laberinto corre, yo con más distinto tengo menos libertad. ¿Por qué si es pez el que en frío seno nace y vive en él, siendo argentado bajel, siendo escamado navío, con alas que le dan brío sulca la variedad de tan grande inmensidad como todo un elemento? Teniendo yo más aliento, tengo menos libertad. Qué mucho, pues si se ve torpe el hombre en su creación, que tropiece la razón donde ha tropezado el pie. Y pues hasta aquí ya no sé quién soy, quién seré o quién fui, ni más de que vi oí. Vuelva a sepultarme dentro de ese risco, en cuyo centro se duela mi autor de mí. Muy bien. Bueno, hola a todos. A continuación yo hablaré de la parte musical de este proyecto, que no solo ha trabajado para llevar a escena el texto de Calderón con una escenografía historicista, como acabamos de ver, sino que también con su música original, una música que ha sido olvidada durante más de 2 siglos y que no solo embellece y cambia enormemente la puesta en escena, sino que modifica sustancialmente el significado del texto, la acción y los personajes, como vamos a ver en unos instantes. Estamos hablando, pues, de un auto La vida sueño completamente diferente al que estamos acostumbrados y mucho más cercano, aunque no del todo, a lo que Calderón realmente concibió. Me gustaría comenzar hablando brevemente del proceso de recuperación de la partitura y de las características de la misma. Pero empezaré contando una pequeña historia. Hojeando el catálogo de la Biblioteca Musical del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Julio Vélez encontró una sospechosa carpeta que rezaba «Auto, la vida sueño, A4». Lleno de curiosidad, me llamó y me pidió que le acompañara a dicho monasterio para averiguar si sus sospechas estaban justificadas. ¿Se trataba de la música para el archiconocido auto de Calderón? Una vez allí, no poco nerviosos y con la edición del texto de Fernando Plata sobre la mesa, como quien anhela unir las 2 piezas de un enigma durante siglos fragmentado, abrimos la carpeta y leímos la partitura. Aquello era, sin duda, música para el auto La vida es sueño,
pues las letras que apuntaban cada una de las partichelas coincidían perfectamente con las intervenciones de los personajes de la música y los 4 elementos en el texto dramático. Pero curiosamente, la primera incógnita que reveló la unión del texto con su música fue que el supuesto personaje de la música no es realmente un personaje, sino una acotación dramática que viene a indicar que en esos puntos los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, cantan juntos. O sea, para que os hagáis una idea de a primeras lo que ya nos está cambiando el texto, ¿no? El descubrimiento de esta música. La partitura que teníamos ante los ojos nos reveló que en el auto de Calderón hay 4 personajes cantantes, los 4 elementos, y que estos seres alegóricos hubieron de ser 3 mujeres, fuego y agua, sopranos, y tierra, contralto, y un hombre, aire, tenor, o bien 2 mujeres y 2 hombres, siendo en este caso el papel de la tierra interpretado por un contratenor. El enigma había comenzado a revelar sus secretos. No obstante, aunque partitura y texto se reconocían mutuamente, no eran las 2 mitades de una misma alma, esa a la que Calderón dio vida en las calles de Madrid del siglo XVII, pues la partitura estaba fechada en 1753 y su escritura musical era innegablemente dieciochesca, clara, sencilla, equilibrada, moderada, ligera, brillante, una música que perfectamente podríamos encuadrar dentro del llamado estilo galante o estilo rococó, aunque no sin ciertos aires barrocos que en el futuro proceso de adaptación a la escena íbamos a potenciar un poquito para que el ensamblaje fuera más efectivo. ¿Cuáles eran estos aires barrocos? Pues determinados giros melódicos, determinados trinos que hermoseaban las melodías, cambios tonales o, lo más importante, la generalizada preponderancia del texto sobre la música, que actúa en la mayoría de los casos como un soporte enfático o potenciador del texto y la acción. En este punto, Julio y yo nos dimos cuenta de que, tristemente, no nos iba a ser posible resucitar la obra original de Calderón, pero a cambio íbamos a asumir una tarea menos romántica, pero bastante más compleja e interesante: componer un Frankenstein teatral que, a pesar de reunir elementos de épocas tan dispares, resultase ser una criatura digna y bella de admirar y que nos ayudase en todo este proceso a acercarnos un paso más a la obra original calderoniana. El trabajo que vino a continuación consistió en transcribir la partitura antigua para hacerla legible a nuestros ojos. En este proceso conté con la importante ayuda de un amigo llamado Víctor Trueba, cantante, actor, musicólogo, quien me enseñó a emplear el programa de edición musical Sibelius, porque yo soy muy negada con los ordenadores, y a traducir todos los signos de una partitura antigua, ¿no? Porque la notación musical es similar, pero hay muchos pequeños signos muy importantes que no estamos acostumbrados y que directamente no tenemos en la notación musical actual y que había que interpretar. Una vez hecha la transcripción, llevé a cabo un trabajo más propiamente de edición, que consistió en analizar la armonía y corregir algunas notas en aquellos puntos en los que la armonía fallaba, por lo que parecían pequeños despistes del copista, pues he de decir que el manuscrito del que estamos hablando, que es anónimo, no parece ser un autógrafo, sino una copia hecha para la performance musical, es decir, para los ensayos de los músicos y para la propia representación, dada su claridad, su limpieza y estos pequeños fallos de los que os estoy hablando. En fin, este fue el resultado: una obra formada por 12 números musicales, todos ellos a 4 voces excepto uno que es a 3, y compuestos en diversos estilos: recitativo, fuga, canon, estilo contrapuntístico, estilo responsorial. Como veis, un gran abanico de géneros musicales en una misma obra. Acompañando a las 4 voces había 4 instrumentos, 2 violines y un bajo continuo que decidimos hacer a clave y contrabajo. Estos 8 son los 4 componentes de la música en el auto.
Una de las características, voy a meterme ahora a hablar un poquito más de cómo es esta música, ya dejo aquí el proceso de recuperación. Una de las características más llamativas de esta obra es que todas las piezas o números musicales están en la misma tonalidad. Cualquiera que sepa de música un poquito, pues sabe que hacer una obra entera en una misma tonalidad puede resultar incluso cansado al oído, ¿no? Porque es como todo muy parecido, ¿no? Vamos a ver por qué. Esto puede deberse a una cuestión práctica, ya que ayuda a mantener la afinación de los instrumentos y favorece la afinación también de los cantantes, que además en varios números comienzan a cantar sin ningún tipo de preludio musical, ¿no? O sea, directamente, y tener siempre el fa en la cabeza, pues ayudaba a no desentonar. Pero esta peculiaridad también puede responder, bajo mi punto de vista, a una pretensión simbólica por parte del autor, ya que en los siglos XVII y XVIII las tonalidades musicales se asociaban a caracteres o significados anímicos muy importantes y muy particulares. Así, por ejemplo, el famoso compositor francés Charpentier dice de la tonalidad de fa mayor que expresa generosidad, determinación y amor. Tres cualidades que a mí me recuerdan mucho a la Trinidad formada por los personajes de poder, sabiduría y amor del auto, que en cierto momento le dicen al hombre, poder, mira pues lo que me debes, generosidad. Sabiduría, mira lo que a mí me cuestas, determinación. Y amor, mira lo que yo te amo, ¿no? Tenemos ahí los tres puntos de la armonía. Bien, a continuación es importante aclarar que aunque está todo en fa mayor, por supuesto cada número, no todos, presenta alguna pequeña modulación, algún número, o empieza en el relativo menor, que es re menor, y luego ya termina en fa. Claro que sí hay cierto movimiento tonal, pero solo en momentos muy concretos y determinados, significando pues, un estado de ánimo alterado, un punto de la acción que es crucial, ¿no? Queriendo generar duda, peligro, indecisión, todo esto, ¿no? O sea, son momentos muy importantes en la obra dramática, en los que la obra musical cambia de tono. Para que no os aburráis, voy a hacer una pequeña muestra cantada. Se trata de uno de los números, el número que empieza sobre áspid y basilisco. Es un momento en la obra en la que entendimiento y albedrío, que acaban de conocer al hombre, están hablando con el hombre y le están explicando quién es y qué tiene por delante, ese nuevo mundo que se le abre a los ojos, pues en este momento entendimiento le pide a los elementos que le canten una canción que le avise de la misión que tiene el hombre, ahora que acaba de salir de la cueva, qué es lo que tiene que hacer. Entonces esta pieza musical va a ser una especie de mapa de acción del hombre que va a avisarle del futuro peligro que se le presenta. Y bueno, pues me voy a poner de pie para cantarlo mejor. Si podéis apagarme el micro en este momento sería ideal. Me gustaría que os fijarais además mucho en la alteración de la letra que acompaña a la música. Vamos a ver que si estamos hablando de áspid y basilisco, la alteración va a ser evidentemente la S. Cantado, esta S es incluso potenciada por la propia melodía y la propia figuración.
tenemos un estilo recitativo, no, lo que importa es el texto, que está constantemente remarcado, no ya solo por el propio texto y las aliteraciones, como hemos dicho, sino por las armonías. Es una armonía suspendida en todo menor, que va haciendo modulaciones, pero nunca llega a una tónica, es decir, nunca descansa hasta el final, ¿no? Entonces es esa tensión constante de la canción que está avisando al hombre del peligro tan grande al que se va a enfrentar, ¿no? Y cómo resolverlo, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente pieza que quiero comentar un poquito más. Esta pieza es importante porque nos da un claro ejemplo de cómo la música también afecta al entendimiento de los personajes y a la configuración de los personajes y de las relaciones entre sí. Hay un momento, bueno, en el inicio de la partitura musical, la soprano primera, la tiple, es el fuego. ¿Por qué? Pues porque el fuego en la obra es el elemento que más garbo tiene. Es el elemento que dice, vamos a hacer esto, yo voy a hablar con el poder y voy a pedir permiso y voy a pedirle que nos dé un rey. Es el elemento que tiene la voz cantante, valga la redundancia, y por lo tanto es la tiple, es decir, es el cantante a quien más se oye y es quien lleva los momentos de solo, ¿no? Al principio. Pero, claro, la historia del auto tiene un momento en el que hay un giro total, ¿no? Que es bueno, cuando el hombre nace y el hombre peca, ¿no? De esos 4 elementos, si antes el más importante, aquel que Dios hizo en primer lugar, que fue la luz, deja de tener tanta importancia cuando el hombre cae en el pecado. ¿Y cuál es el elemento que en su lugar va a ocupar el primer puesto? El agua, que es la que va a redimir los pecados del hombre. Y es por eso que en la partitura vemos que en determinado momento la tiple primera y la tiple segunda se intercambian y entonces pasa a ser el agua la soprano primera. Y eso es muy importante porque también, bueno, pues se le da, os voy a cantar ahora una de estas piezas más ilustrativas de lo que os estoy diciendo, se le da además al agua la única pieza musical que es completamente un solo. Ella es la única que tiene un solo musical entero en toda la pieza del auto. Y bueno, os la voy a cantar ahora, os voy a dar 2 detalles para que según la escucháis podáis identificar estos momentos más importantes. Vais a ver que está en mayor, en tonalidad mayor, fa mayor, que es alegre, que es ligera y de repente hay un momento en el que se hace un aviso al hombre, ¿no? Un aviso de esto no lo hagas bajo ningún concepto porque se te va a venir el mundo encima, y en ese momento tanto la figuración como el acompañamiento instrumental pegan un cambio tremendo y se vuelve todo muy oscuro para luego volver a la luminosidad del final. Y bueno, y ya para terminar, porque me estoy creo que alargando un poquito, para terminar os voy a cantar un fragmento que es muy cortito de, bueno, entre nosotros los colegas pues hemos acabado llamándolo el leitmotiv del auto, pero es nada, es simplemente un número que se repite bastantes veces a lo largo de la obra y que entonces es muy pegadizo, entonces bueno, pues por eso. Se trata de un número cortísimo, pero que se inserta en el momento crucial, en el momento más importante de la obra, que es cuando el hombre, después de haber fracasado en su primer intento de llegar al mundo y dominarlo, reconoce la culpa, reconoce que lo ha hecho mal y pide perdón y ofrece volver a la cueva para que todo vuelva a la normalidad y a la armonía, ¿no? Ofrece su sacrificio. Es en ese momento en el que
suena este número por primera vez, ¿no? Entonces es un número que, aparte de entrar directamente con un fa, que eso para las sopranos, bueno, pues no es demasiado cómodo empezar con un fa arriba, aparte de tener ese inicio excelso, solemne, glorioso, es en su brevedad completamente simbólico. Dice, gloria a Dios en las alturas y paz al hombre en la tierra. Nada más. Alturas, arriba. Tierra, abajo. Y paz al hombre en la tierra, esa cadencia final, vais a ver, cuando la escuchéis, que es una cadencia muy suave, como queriendo realmente hacer sentir al espectador que la paz se ha hecho en la tierra, ¿no? Es un cierre muy dulce. Siguiente. Vamos los dos. Bueno, se tienen que imaginar esto. Siguiente, por favor. Se tienen que imaginar esto no con una voz, sino con 4, porque es una polifonía, y un espectáculo que tiene mucho de musical. Las siguientes partes, voy a pasar brevemente. Siguiente, por favor. Aquí. Para darle... Bueno, la construcción de los autos sacramentales sabemos que iba a partir de pinturas escénicas, de tableaux, y le hemos dado una serie de ideitas, de detalles, a partir de la construcción de determinados tableaux. Cada uno de los elementos, de los 4 elementos, iba conformado por un signo escénico que lo caracterizaba. Tenemos aquí esta suerte de bodegón barroco por detrás. Siguiente. Un momento determinado, la estructura del triunfo del oído sobre el resto de los sentidos tenía que estar construida como si fuera un triunfo, y hemos utilizado para ello el triunfo de Galatea Rafael. Siguiente. La coronación, para la coronación hemos utilizado la toma de Bahía, la salvación de Bahía de Todos los Santos de Maíno. Esta es una de las escenas clave que luego veremos. Siguiente. La adoración de los elementos está construida a partir de imágenes crísticas, igual que, finalmente, siguiente y último, los mapas TENO, que es los mapamundi medievales, que nos indicaban que el orbis terrarum, que el orbe de la Tierra estaba dividido, estaba subyugado por la cruz, ¿no? En algún momento intentamos hacer un orbis terrarum, un mapa TENO, para la construcción del globo, pero al final renunciamos a ello. En definitiva, cuando la mayoría de las puestas en escena contemporáneas intentan acercar el barroco a nuestros días, nosotros hacemos lo contrario. Los estudiantes intentábamos que hubiera más barroco, que fuera más arqueológico, que fuera más historicista, que tuvieran más en cuenta el momento histórico, porque al fin y al cabo es lo que una institución de enseñanza superior como nosotros, como la Complutense, podemos aportar a una suerte de compañía de carácter historicista. Tampoco queremos que los estudiantes y que las compañías renuncien a lo bello o que renuncien a lo sublime. Y hay momentos realmente sublimes en la obra. Eso es lo que procurábamos. Acabas tú y tenemos... Sí. Yo voy a ser breve porque vamos un poquito justitos. Quería comentar 2 detalles de la puesta en escena que me parecen interesantes. Uno de ellos se relaciona también con el cuadro que veíamos antes, ¿no?, donde aparecía esa alegoría del árbol de la vida, y es que hemos vinculado todos los personajes de la obra relacionados con el mal, como son la sombra y el príncipe de las tinieblas, con la zona izquierda de escenario. Entonces siempre las apariciones de esos personajes venían por la izquierda, ¿no?, y se acercaban a escena. Y realmente esto tiene que ver con esta idea cristiana también relacionada, ¿no?, vemos en los cuadros, como en el anterior, el esqueleto a la izquierda, ¿no?, que son esas fuerzas del mal asociadas al demonio. Y realmente era muy fácil con la obra de Calderón hacer que todos los personajes siempre entraran por la izquierda. Yo creo que incluso el propio Calderón ya se lo planteaba desde el texto.
Quizá, ahí lo dejo, ¿no? Y luego sí que quería comentar una cosa de puesta en escena bonita y que tiene que ver con esta idea de la armonía, que antes hablaba también mi compañera, directora musical de la obra, ¿no? Mano izquierda y yo derecha, ¿no? Del proyecto, que hablaba de la armonía. He intentado transmitir la idea de la falta de armonía cuando el hombre peca y cuando se produce este giro en la obra que comentaba ella, a través de que el propio escenario tenía una disposición geométrica en la escena del hombre. Era un círculo y el hombre estaba en el medio del orbe, debatiéndose entre albedrío y entendimiento, cada uno hablaba de escenario. Entonces teníamos un círculo donde el hombre ocupaba el centro y el hombre se debatía entre qué lado seguir. ¿Sigo al albedrío? ¿Sigo a mi entendimiento? ¿Muerdo la manzana? ¿Realmente peco por soberbia? ¿No peco? Y en ese juego de la geometría, ¿vale? Donde digamos esa cosa tan escénica, tan clara, relacionado con un círculo, cuando él muerde la manzana, Calderón nos pone una tormenta. Entonces lo que hicimos escénicamente es desordenar la escena y que se produjera un caos. Con lo cual el hombre sale del centro de la esfera, donde lo hemos visto los últimos 20 minutos debatiéndose, la escena ¿no? Yo insistía mucho, no, esas posiciones no, romper la geometría, ¿no? Romper la geometría, porque queríamos transmitir la ruptura de la armonía calderoniana en la armonía en las posiciones de escenario. Y yo creo que esto fue un gran acierto, ¿no? De esa traslación visual de la propia obra. En este momento el hombre sale del centro y se queda en un lateral, desplazado, allí. Y esto os lo cuento porque tiene que ver con la escena que van a representar ahora. Cuando se rompe la armonía y el hombre queda apartado, ¿no? En un lado del escenario y sucede pues, lo que vamos a ver ahora. Lo vamos a hacer en el centro porque es donde está la luz. Sí. ¡Agua! No esperes de mí, sino procelosas lluvias que tal vez el mundo aneguen. ¡Fuego! ¡Aire! Todos hay de mí, sus iras sin albedrío ejecutan, mas no sin entendimiento, que a un despeñado me acusa. ¡Qué frenesí! ¡Qué letargo! ¡Qué ira! ¡Qué rabia! ¡Qué furia! Se va de mí apoderando. El áspide era el que con humano rostro, bien que inhumana hermosura, me dio la hechizada poma. Pues helado el pecho, muda la voz, balbuciente el labio, turbada la vista, ruda la razón, ciego el discurso, torpe el sentido, confusa la vida y suspensa el alma. Me han dejado la escultura del barro, no más, pues solo bronca informe, estatua bruta. Tengo ojos y no ven, tengo manos y no tocan, tengo labios y no gustan, tengo oídos y no escuchan, tengo pies y no se mueven, tengo voz y no pronuncia, y en fin, sin entendimiento ni albedrío que me acudan, tengo aliento que no alienta y corazón que no pulsa. Que mucho, pues, ay de mí, si todos me desahucian en brazos del letal sueño. Negra sombra de la culpa, pues dejó a la muerte viva, dejé a la vida difunta. ¡Qué desventura! Siguiente. Bueno, las referencias de esta... Vale, ahora te toca a ti. Las referencias de esta eran muy obvias, ¿no? Estamos trabajando con la imagen de la piedad. Hemos tenido cuidado de no indicar demasiado la evolución crística del hombre, pero en la segunda parte de la obra, cuando ya llega el Nuevo Testamento y ha llegado Jesucristo, ya era inevitable, ¿no? Con lo que trabajábamos. Ponemos el fragmentito. Sí, bueno, ahora en realidad hablaría Víctor y luego ya viene el final. Te toca a ti, Víctor. Sí. Vamos. Vale, pues yo voy a hablar sobre la construcción del personaje, en este caso del hombre. Tiene que ser breve, pero le toca a Víctor. Vale, bueno, vale. En realidad yo no hice nada diferente a cualquier otra obra a la que me enfrento para la construcción del personaje. También porque, por ser una reconstrucción historicista, el pensar
en eso simplemente ya me iba a coaccionar, me iba a impedir que mi imaginación fluyera. Y eso va en contra del juego, así que no era lo que queríamos. Lo primero que hice fue ir al texto, como en cualquier otra obra. En este caso más, porque es Siglo de Oro y, claro, todo está en las palabras. Así que, bueno, vimos que los personajes no son o blanco o negro, no hay grises. Todo es a tope. Por ejemplo, el amor no vale con cariñito o con ternura, no, tiene que ser amor, con mayúsculas, el poder, no tiene que ser súper poderoso, o así al menos se debería ver. Igual con el fuego, ¿no? Que tiene esa fuerza, el aire, ¿no? Que es quizá un poquito más liviano. Y ahí quizá me encontré con el primer impedimento, al menos psicológico, que tenía que ser a tope el hombre. Que claro, así a priori pues no sabía cómo ser a tope el hombre. Así que lo que hice fue, bueno, empezamos a trabajar con animalización, y también porque, claro, en el arco del personaje tenía que empezar siendo un bruto para luego llegar a ser un príncipe. Entonces, con la animalización, perdón, me fui al paso previo al humano, que sería el primate, o así al menos lo pensé yo, y el gorila, además, para ser bruto y tosco y demás, ahí estuvo muy hábil el maestro Julio Vélez, diciéndome que la teoría de la evolución no existía. Darwin no estaba ni pensado. Entonces, que eliminase cualquier idea de primate, de mono. Y que si acaso podía probar por el león. Que tenía sentido. Tenía sentido, sí. Bruto, claro. ¿no? Sí, claro, el bruto, bueno. La animalización, como ya estaba impregnada un poco, la corporalidad del gorila, o así, al menos grande y tosco, estaba un poco. Se eliminó el mono por completo. Bueno, o se intentó. Pero bueno, también un día haciendo improvisaciones por medio del texto, quizá encontré la voz del personaje, de ese bruto. También un poco con el rugido del león, pues tenía esa voz rota que hemos visto al principio, para luego, al final, dar paso a una voz más limpia cuando ya es príncipe, porque, bueno, creíamos que también todo el rato roto y así de intenso iba a ser un poco incómodo. Así que, bueno, no, quizá decir que lo que más me costó fue trabajar la soberbia. Eso sí lo voy a decir. Que era la clave. Sí, es que, claro, o sea, para mí la soberbia no va conmigo. La Soy una persona que no... Pues de eso no peco de otras cosas, pero de eso no. Y quizá el momento, el cenit de la soberbia es cuando los elementos me dan... Los elementos, fuego, tierra, aire y fuego, me agasajan, me dan cosas. Y el cenit, digo, es cuando me veo al espejo y tengo que sentir un hedonismo por verme, sentir que soy lo más grande, lo mejor, que ahí es donde voy a confesar una cosa que no he dicho nunca, que yo en realidad hacía trampa, sobre todo cuando no había espejo y al principio de haberlo, yo no me veía a mí, porque verme a mí era muy difícil ver a esa perfección. Yo veía a la persona que me lo entregaba, que es ella, claro, o sea, os habéis dado cuenta, ¿no? No hace falta más. Pero claro, me di cuenta de que eso yo, con mi yo creador, no iba, porque la forma no es lo que debía. Entonces, quizá en ese momento, en el momento del espejo, fue cuando pasé de ser el yo actor a ser el yo personaje, realmente. Creo que es un hermoso momento para que hagáis la escena final, porque lo has dejado muy bien colocado. Sí, Adelante. Allá vamos. La manera de dormir. Ahora vamos a hacer la escena final y después vamos a enganchar con el vídeo y con esto ya terminamos la intervención. Ya sé quién soy. Y aunque la tierra fuese mi madre, competir puedo a mi padre, pues sé sus ciencias y sé que inmortal príncipe soy del orbe y pues ya me vi su dueño.
Ay de mí, infeliz. ¿A dónde estoy? ¿No es esta de mi fortuna la primera prisión fiera? ¿No es esta la primera bóveda que fue mi cuna? ¿No es esta la desnudez en que primero me vi? ¿Qué se hicieron? ¡Ay de mí! La majestad, la altivez, el obsequio, el aparato, las músicas, los olores, plumas, cristales y flores, en fin, el sublime ornato de reales ropas, cercado de gentes cuyo desvelo me asistió. ¡Válgame el cielo! ¡Qué de cosas he soñado! Pero qué me desconfía presumir qué sueño fue, si por lo menos saqué de él, según mi fantasía, saber quién soy. No encerrado viva, pues salga a buscar el alcázar y a cobrar, pues es mío, el alto estado en que me vi. Pero cielos, el orgullo reprimamos por si ahora también soñamos. Mas no, que heroicos anhelos me llaman y así iré. ¡Ay, triste! Que aún soy mayor vivera de lo que fue. ¿Qué cadena es esta que me resiste que salir pueda? Y aún no para en eso mi fortuna, que no hay criatura ninguna de quien ya no tiemble yo, viendo en todas cuatro esferas cómo afilan contra mí graves uñas y picos las aves, presas y garras las fieras. Si miro al sol me da enojos, pues no me alumbra y me abrasa. Frío el aire me traspasa. Si piso toda es abrojos, la tierra, el agua, que fue claro espejo, me retrata feo. Si la sed me mata, turbia está. Y si el hambre ve frutas, que a ellas no me atreva, dice. Y por partido toma, que pan de dolores coma y agua de lágrimas beba. ¿Quién me dirá cuál ha sido de mis mudanzas más cierto? Lo que ya soñé despierto, o lo que aquí veo dormido. Oh luz, cuya llama bella deslumbrado me alumbró, ¿quién me dirá de ti? Esta clara, pura, tersa, natural agua que yo del Jordán en las riberas en esta concha cogí, lave del hombre la ofensa. Pues que santificadas sus santas bellas, a mejor paraíso le abren las puertas. El vídeo. Esta es la sección final ya del vídeo del día del estreno en Almagro. Gran poder, amor y ciencia. Si esto también es dormir,
a nunca despertar nuevo. Perfecto, porque cerramos con el cierre de la obra y queda perfecto. Dejamos hasta el final con los aplausos y cerramos. Sí, porque es muy largo. Podemos aguantar unos minutos. No, yo creo que le podemos dejar. Hombre, Pues empezó 5 días. que hice a imagen mía. Yo te saqué de la tierra. En real alcázar te puse. Perdióle tu inobediencia. A la tierra te volví y vuelvo a buscarte en ella. Donde cobrado en mi gracia, quiero que tu esposa sea. Mira pues lo que me debes. Mira lo que a mí me cuestas. Mira lo que yo te amo. Y pues cuanto vives sueñas, porque al fin la vida es sueño. No otra vez tanto bien pierdas, porque volverás a verte aún en prisión más estrecha si con culpa en el letal último sueño despiertas. La enmienda ofrezco a tus plantas. Yo a aconsejarle la enmienda. Yo a inclinarle a lo mejor. Y yo a que siempre mi luz tenga auxilios que le iluminen. Pues en feliz enhorabuena. Que todo el universo Consten todas 4 esferas. Se explique cómo en aire, agua, fuego y tierra. concha, espiga, voz y aferro. Quien incluye voz y sella. Gracia, venia, amparo, asilo. Piedad, refugio y clemencia. Pues es de perdón día, nuestros defectos detengan, para que puedan mejor repetir las voces nuestras. Gracias. ¿Y Tara? Esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos explicaros este proyecto que, como veis, combina parte de educación, parte de investigación y también parte artística, porque al final el público, todo esto, como os decía, al final lo importante es la emoción de la gente al final, ¿no? La capacidad de emocionar al público con una obra como esta hoy y ver que no solo la entienden, sino que la sienten y que se emocionan con ella. Así que esperamos haberos comunicado una parte de esta emoción que a nosotros nos da el proyecto y muchísimas gracias.